Viernes 9 de mayo de 2025. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra del Señor. Nos alegramos porque el Señor ha soplado fuerte sobre el Colegio de los Cardenales y nos ha dado como resultado al Papa León XIV. Es una gracia y una bendición de Dios. Un hombre sencillo, cercano a los pobres, un hombre que ha caminado en nuestras tierras, en el Perú, en Latinoamérica, y para nosotros es una gracia muy especial que después del Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, también este romano pontífice, sucesor de San Pedro, sea de Norteamérica. Es una gracia y una bendición. Encomendamos su pontificado a la protección del Inmaculado Corazón de María y también al Espíritu Santo para que lo use como instrumento de salvación para muchas personas. Les invito, queridos hermanos, que nos pongamos en la presencia de Dios e iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la gracia, la asistencia del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Con mucha alegría y gozo en el corazón, les comparto la lectura del día de hoy. La primera lectura es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículos del 1 al 20. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dijo él: ¿Quién eres, Señor? Respondió: Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías. Respondió él: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Levántate y ve a la calle llamada Recta, y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobre la vista
y sea lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 116. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Queridos hermanos, el Evangelio es tomado de San Juan en el capítulo 6, versículos del 52 al 59. En aquel tiempo, disputaban los judíos entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí, y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, oh Dios, por el don de tu palabra, con la cual nos alimentas en este día. Queridos hermanos, cuando escuchamos el texto de la primera lectura, que corresponde a la vocación, al llamado de Saulo, quien el Señor lo va a llamar Pablo, nos damos cuenta de cuán grande es la misericordia de Dios y cómo el Señor fija su mirada en las personas que uno menos cree, que uno menos considera. Es tal así que Ananías, el hombre llamado por Dios que vivía en Damasco, un discípulo del Señor, cuando Dios le pide que vaya a la calle recta y que se encuentre con Saulo, que le imponga las manos y todo lo demás, él duda y dice, pero ¿cómo, Señor? Si este es un perseguidor de cristianos, tiene cartas dadas por el sumo sacerdote para que aprese a los cristianos y lo lleve a Jerusalén. ¿Cómo es eso posible? Pero el Señor le responde de una manera admirable. Anda, ve que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. El plan de Dios, hermanos, supera por mucho los planes humanos. Dios tiene un plan, un proyecto que a veces nosotros no alcanzamos a pensar ni a imaginar. Dios va eligiendo según su antojo. ¿Cuántas personas estaban diciendo es que el próximo papa tiene que ser fulano, sutano, este o aquel? Y el Espíritu Santo dice, no, va a ser este cardenal Agustino, que ha trabajado en el Perú, que luego estaba trabajando en el dicasterio para los obispos allá en Roma. Un hombre lleno de Dios, y el Espíritu sopló sobre él. Desde antes de nacer, ya Dios lo había elegido, lo tenía predestinado y preparado para ser el sucesor de San Pedro en esta época donde la iglesia necesita pastores según su corazón. El Espíritu Santo nos sorprende y nos llena con su amor.
El apóstol Pablo se va a convertir en un gran predicador. El apostolado de Pablo supera por mucho a los demás apóstoles sin desprestigiar a los otros, que hicieron una tarea admirable. Pero Pablo, como él mismo lo dice en sus cartas, como un aborto al final, sin haber caminado con Jesús, también fue llamado por él, elegido por el Señor para ir a llevar la palabra a lugares recónditos del Imperio Romano. Él recibió el encargo de llegar a los paganos. Incluso el primer concilio que se realizó en Jerusalén tuvo como motivo el hecho de que Pablo estaba predicando a los paganos y les decía que lo de la circuncisión no era necesario. Y entonces se da un debate porque los de Jerusalén decían que todos tenían que ser circuncisos y luego llegan al acuerdo, no, los que quieran que se hagan circuncidar y los que no, pues entonces ya no es necesario, porque por medio del bautismo quedan incorporados, consagrados como el nuevo pueblo de Dios. Y el Señor va cambiando algunas cosas que para algunos eran sagradas, inamovibles, porque el Espíritu Santo va soplando. Y todo esto es profético, mis hermanos. Dios obra en los corazones de aquellos que Él tiene dispuesto y preparado. Cuando Él iba camino a Damasco, iba para perseguir a los cristianos. Su proyecto, su deseo era conquistar muchos lugares, llevando esas cartas de parte del sumo sacerdote, arrestar a los cristianos y acabar así con aquellos seguidores del camino, como lo llama el libro de los Hechos de los Apóstoles, a los seguidores de Jesús. Ese era el plan de Saulo, pero el plan de Dios era totalmente distinto. Era transformarlo a él de perseguidor en perseguido, porque luego Pablo va a sufrir también la persecución. Por eso es que Dios le dice a Ananías que luego él le mostrará lo que tiene que sufrir por mi nombre. Precisamente el apostolado, el llevar la palabra, tiene consigo también un sufrimiento, una prueba en el dolor, pero que es grande, es gratificante en el sentido de que estamos haciendo la voluntad de Dios. El Señor, que es todopoderoso, que es sabio, nos quiso regalar a Saulo de Tarso para convertirlo en el apóstol de la gentilidad. Gracias al ministerio apostólico de San Pablo, el cristianismo se esparció por todo el imperio, por las islas, rápidamente. Un hombre apasionado por el Evangelio, defensor de Jesucristo y proclamador de la buena nueva. Que el Señor bendiga a la Iglesia con hombres de este talante y que infunda la gracia de su Espíritu sobre el Papa León XIV, el sucesor de San Pedro, número 267. Es una gracia y una bendición de Dios. En el Evangelio del día de hoy, Jesús está predicando en Cafarnaúm. Se encuentra en la sinagoga de Cafarnaúm y está hablando delante de los letrados, delante de los celosos de la ley, de aquellos escribas, fariseos y todas esas personas que habían estudiado la ley, los profetas, a Moisés. Y entonces disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. En estos versículos del 52 al 59 está lo más denso, lo más neurálgico, lo más álgido con respecto de la teología de la Eucaristía. Porque es que Jesús ya es muy claro, es muy preciso. Él nos ha venido diciendo: yo soy el pan vivo bajado del cielo, me doy como alimento para ustedes, pero la gente todavía no entendía. Entonces Jesús les dice: miren, es que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida
y mi sangre es verdadera bebida. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos en la Eucaristía? Comemos realmente el cuerpo y bebemos realmente la sangre de Jesús. Para estas personas que lo estaban escuchando, esto era muy escandaloso. Para un judío, escuchar a Jesús decir, es que yo les voy a dar a comer mi cuerpo y mi sangre. Y para que ustedes puedan tener vida, lo tienen que consumir, o si no, no pueden tener vida en ustedes. Se las está poniendo muy difícil para un entendimiento muy corto que ellos tienen en ese momento. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo, el que me come vivirá por mí. No puede ser más claro el Señor en este día. La Eucaristía es el alimento que produce en nosotros vida eterna. ¿Cómo podemos vivir? Comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre de Jesús. Si no comemos su cuerpo, si no bebemos su sangre, no podemos vivir. Por eso el que no se alimenta de la Eucaristía no podrá resucitar en el último día. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Tenemos que afanarnos por la Eucaristía, alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. La Eucaristía es la fuente y el culmen de toda la vida cristiana. Es que si como cristianos no comemos su cuerpo y no bebemos su sangre, no podremos tener vida eterna. Jesús es tan claro, tan preciso en esta doctrina, que la gente de Cafarnaúm lo tildó de loco. ¿Y cómo puede éste darnos a comer su cuerpo y su sangre? ¿Acaso estará pensando que nosotros somos caníbales? Eso se llegaron a preguntar. Pero resulta que Jesús nos estaba hablando de cómo Él iba a perpetuarse en el sacramento del pan y del vino por los siglos, hasta que perdure este tiempo presente y Él retorne del cielo en su segunda venida. La Eucaristía es el viático, es decir, el alimento para el camino. Si nosotros queremos caminar como cristianos en la ruta que lleva al cielo, tenemos que alimentarnos de la Eucaristía, comer su cuerpo, beber su sangre y adorarlo durante muchos momentos. ¿Para qué? Para poder adentrarnos en el misterio del pan y el vino consagrados en el altar, que se convierten para nosotros en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pidámosle al Señor la gracia de poder adentrarnos cada día más en este misterio, volvernos más devotos de la Eucaristía, quitar todo impedimento físico, espiritual, emocional que haga que nosotros no podamos comer de los frutos del altar. Tenemos que apartar todo aquello que nos separa de Dios. No hay algo más grande, más importante que la Eucaristía. Por eso la invitación, mis hermanos, es a remediar y a solucionar todos aquellos asuntos que nos alejen del banquete del altar, porque de nada sirve hacer muchas cosas si no nos estamos alimentando de la Eucaristía. Y para alimentarnos de la Eucaristía debemos purificar nuestro corazón a través de la confesión frecuente y la vida en virtud, en gracia, en santidad. La Eucaristía no es el premio para los santos, pero sí es el alimento que nos hace santos. Aunque no somos los más dignos, una palabra del Señor basta para sanarnos. Por eso le decimos al Señor, danos siempre de este pan. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.